Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos con... Ay, profe, el fin de semana alcancé a mirar unos ejemplos del examen en el YouTube. ¿Tú miraste? No te entiendo. Sí, en internet busqué cuando las personas presentan el examen de Sí. Start One. Bueno, entonces yo vi también la parte, es una parte de Führen, el, de Sprachen, ¿sí? Y en la Sprechen. parte de, Sprechen. ajá, Ajá. ya. Sí. En la parte de hablar son tres partes. En la primera es la presentación, lo que tú habías dicho. La segunda es que creo que ellos dan como un diálogo que uno tiene que hacer con el compañero, ¿sí? Y en otra parte como que responder preguntas o algo así fue lo que entendí. Sí. Pues los videos, creo que encuentras enlaces a los videos que son relevantes para el A1. Uh-huh. No, tampoco es bueno si ya miras, estás mirando A2 o B1 o cosas así, porque allá hacen cosas diferentes. Entonces, y yo creo que solo hay tres del Dutra que, que muestran el examen completo de A1 y muestran cómo es. Y la verdad, yo no tengo ya todas las partes del examen en la mente, pero la primera parte es presentarse Uh-huh. y eso es más o menos estático, ¿no? Tú puedes entonces aprender de la memoria un pequeño texto de presentación y así lo dices, ¿sí? Y en esa primera parte también tienes que deletrear tu apellido o otra palabra, ¿no? No puedes Ellos dicen qué palabra deletrear. Yo vi que, digamos, por ejemplo, Sí. o sea, dan la opción de que o ellos te preguntan, por ejemplo, de dónde eres, o ellos esperan a que tú te presentes completamente, ¿sí? Que uno termine de hablar. Y Ujú, ellos, digamos, por ejemplo, cuando uno dice Ich komme aus Colombia, ujú, ellos dicen, bueno, por favor, deletrea Colombia. ujú. Sí, tú no, pues, no puedes confiar en que tienes que deletrear tu nombre, ¿no? Ujú, Puede sí, ser puede ser cualquier cualquier otra cosa. cosa. Entonces, hay que dominar el deletreo, eso sí es importante. Y como yo una vez dije, lo mejor sería usar la forma de deletrear telefónica con A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora und so weiter. Si tú tienes esto en la mente, entonces estás segura que pasas este punto. Sí, pero no es necesario. Solamente es importante que te entiendan. Si tú deletreas, entonces tiene que ser entendible. ¿Sí? Y además en esta segunda parte te preguntan también un número telefónico. Así. Normalmente puede ser el tuyo o puede ser de alguien familiar o algo, ¿sí? Entonces, pero no van a comprobar si el número es correcto. Entonces, tú puedes decir cualquier número, ¿sí? Pero tiene que ser un número telefónico, tiene que ser bien pronunciado. Tú puedes decir número por número. Es posible, pero siempre es mejor decirlo en grupos, ¿no? Ah, ok. Sí, como me habías enseñado. um, 319, 241 y 43, 54. Algo así, ¿no? Que al menos haces grupos con decenas o tal vez con los cientos. Um, Eso muestra que dominas bien los números.
¿sí? Entonces, es mi recomendación esas dos cosas, aprender el abecedario del teléfono y los números en grupos hasta 100, que tienes grupos de 3 números y puedes decir tu número fluido. Entonces, el primer punto ya tienes ganado. Y entonces hay 2 partes más de este examen. Creo que son cada vez 5 diálogos que tienes que hacer con tu vecino. Y entonces ojalá que tengas un vecino que también esté bien preparado, porque Sí, eso te iba a decir, porque si, digamos, no pronuncia bien o no se le entiende. entonces dices, no te entiendo Ok, en yo por eso alemán, no te entiendo. ¿no? Dices en alemán. Y si se repite, te diriges a la jefa y dices, lo siento mucho, pero no entiendo. Si ella te pueda ayudar, ¿sí? Entonces, Ok, perfecto. sí, entonces también tienes que prepararte a esa situación que tal vez la persona que tú tienes allá para conversar no sabe muy bueno alemán, entonces puede ser que no entiendes y qué haces en este caso, ¿no? Entonces prepárate para decir en alemán a la directora que necesitas ayuda porque no entiendes. ¿Sí? Ich verstehe nicht, können Sie mir helfen? ¿Sí? Entonces, así también muestras que tú te puedes defender. Si te ocurre una situación complicada, que mantienes la calma y te defiendes, y en alemán te defiendes, ¿no? Obviamente es algo que uno no quiere en este examen, pero sin embargo mejor prepararse así también para este caso, porque puede ser que no entiendes la otra persona, o tú simplemente supones que te había preguntado o dicho cualquier cosa, ¿no? Pero eso es un riesgo. Mejor pedir Sí. ayuda entonces para estar seguro. Y eso es con tarjetas, ¿no? Entonces hay unas tarjetas que tienen palabras y Es acerca de eso que yo debo hablar, ¿cierto? sí, y otras tarjetas. Y mira, yo te recomiendo de momento todavía no hacerlo, porque después, si nosotros lo hacemos, estás ya preparada, ¿sí? Y esas tarjetas no van a ser las tarjetas que usan en el examen. Entonces son tarjetas, los que hay en el internet, ¿no? Ya. Son tarjetas de ejemplo. Y yo recomiendo de momento no mirar tanto a sino eso hacemos en la simulación del examen. Y sería bien si esas tarjetas sean nuevas para ti. Sí, que Ya. Ah, ok, ya sí, no habías que tenga que visto. improvisar. Sí, porque si ya los conoces o ya te preparaste con ellos, entonces el examen de prueba que hacemos va a salir muy bien y así no descubres tus deficiencias, Sí, ¿sí? tienes razón. Entonces, sería lo mejor ya de momento, tú puedes ver esos videos y eso está todo bien, pero no exagerar. Yo digo, terminamos, faltan ya unos 10 lecciones, que los terminamos y después nos dedicamos con este examen y miramos muy bien cómo es, ¿no? Esto es también la parte escrita, pues la parte oral, obviamente es la que da más miedo, Sí. porque tú no tienes mucho tiempo, ¿no? Tú no puedes empezar a ya pensar 5 minutos en tu respuesta. No. Entonces, el problema principal de este examen es que tienen que fluir las palabras. Y eso obviamente en este estado de aprendizaje está todavía muy difícil. ¿Sí? Entonces, es
normal que uno tiene mucho respeto, nervios con este examen, pero sin embargo no es imposible, ¿no? Eso es, hasta ahora todos mis alumnos que lo hicieron, bueno, no eran muchos que llegaron a este nivel, pero pasaron el examen. Ah, ok. Y Eso me da moral. no, y tú tienes que también saber que el Goethe, pues creo que hacen un examen extra para los que vienen de fuera, que no estudiaron en el Goethe. Sí, entonces Ajá, sí. puede ser que con ellos son un poco más exigentes, ¿sí? O no te ayudan tanto, ¿no? Porque Claro, por lo que no no te hice parte conocen, del... no te conocen Ajá. y son los mismos profesores que trabajan allá con sus grupos. Pero esas son cosas que uno no sabe, ¿no? O sea, qué tan justos son y Ujú. si lo hacen igual. Por eso no preocuparse tanto por eso, prepararse muy bien para el examen, aprender los vocablos del Goethe, eso también te mostré una vez. Eso sería algo que recomiendo mucho aprender, son unos 500 o 600 vocablos, que según el Goethe es nivel A1, entonces esos todos de la memoria bien aprendido, los de Menschen también aprendes y después hacemos nuestras simulaciones y yo creo que vas a estar bien preparada para el examen. Ujú. Vale, profe. Gracias. Ok, entonces empezamos ahora con estamos acá. Hablamos la última vez de las preposiciones posesivas y ya seguimos con esto. Era 6a. Esa ya hicimos. ¿Sí? Wie finden Sie Ottos Haus? Ujú. Wie findest du Ottos Garten? Seinen Garten mag ich nicht so, aber sein Haus ist schön. Y aquí tenemos en la caja de comunicación tres formas como podemos decir si nos gusta algo o que no nos gusta algo. Sí, la primera es usando el verbo finden. Finden, un significado es encontrar. Y otro sería algo como parecer. Me parece interesante, me parece aburrido, me parece bonito. Sí, así sería la traducción, pero no es reflexivo como me parece. Ok. Entonces tú usas simplemente el verbo, lo conjugas en la primera persona y dices, ich finde, y después vienen los adjetivos, ¿sí? Y el sustantivo. Ich finde sein Haus interessant. Sí, interessant, langweilig los adjetivos, ya debes saber, ya hasta ahora aprendimos, creo, bastantes. Y la segunda forma sería usar la palabra mögen, que es algo irregular. Ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Sí, und tampoco es reflexivo, entonces en este contexto decimos, ich mag seinen Garten. Punto. Me gusta su jardín. Ich mag seinen Garten.
Oder si tú quieres poner el sustantivo antes, tienes que decir seinen Garten, su jardín, mag ich, y recuerda ya se cambia persona y verbo, mag ich Orden. nicht seinen Garten, mag ich nicht, su jardín no me gusta. Y la tercera forma sería esa, y eso es simplemente más una definición. Si tú no dices me gusta o me parece o me encanta o algo, tú no usas un verbo así que expresa tu opinión sobre algo, solamente estás en el mundo de definiciones diciendo, aber sein Auto sieht toll aus. Sí, aussehen, parecer, entonces, pero su carro parece super. Sí, Okay. oder sein Haus ist sehr elegant. Sí, entonces tú no dices me gusta o no me gusta, solo dices esta es muy chévere. Sí, entonces esos tres posibilidades tenemos. Y una pregunta aquí en la segunda opción. Es que mira, si ves que ahí empieza con el verbo, ¿verdad? Dice mag y dis, besonders, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, digamos, es que como a veces también las preguntas empiezan con el verbo, por ejemplo, digamos, spricht sie Deutsch. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cómo hago para diferenciar cuando es una frase normal, por ejemplo, la de mag y, o cuando yo también puedo, porque como también en ese orden se puede preguntar. Mira, en las preguntas siempre empiezas con el verbo. Sí. Aquí ves 3 puntos. Significa allá hay algo, ¿no? Allá había algo. Okay. Antes de eso dijo otra cosa. ¿Sí? Y si tú empiezas con el sustantivo, por ejemplo, su casa, su carro, su jardín, lo que sea, entonces se cambia la orden de verbo y persona, ¿sí? Pero si tú no, esos 3 puntos son importantes porque si no estuvieran, entonces sí tienes razón, era una Podría ser una pregunta. pregunta. Sí, entonces debe ser una pregunta, pero hay otra cosa, una pregunta empieza normalmente con la mayúscula. Está así apuntado. Entonces, son 2 cosas que nos indican que no puede ser una pregunta, porque primero hay puntos, segundo no empieza con la mayúscula y tercero no hay signo de interrogación. Sí. Y por ejemplo, Entonces, digamos en la parte allá viene algo, ¿no? Allá viene, por ejemplo, das Haus mag ich besonders. Oder das Haus mag ich gar nicht. Oder das Haus mag ich nicht so. ¿Sí? Yeah. Okay. Y el último, aber sein Garten sieht toll aus. ¿Sí? Entonces, en este contexto te muestro también este escrito del tablero que dice, ich finde seine Küche langweilig. Aquí ves otra vez donde tenemos nominativo y acusativo por el verbo finden. ¿Sí? Este finden es un verbo transitivo y entonces requiere un acusativo.
no nos damos cuenta porque die Küche es femenino y por la forma de los artículos no se cambia nada, entonces no, con este acusativo, en este caso no tenemos problema, pero sin embargo tenemos que saber que eso sí es un acusativo, porque si la cosa es masculina, si por ejemplo hablamos del jardín, der Garten, ¿cómo sería esa frase? Ich finde Garten fein, feine. Fein. Ich finde Alter, sein Garten. sigue. Termina la frase. Langweilig. Ok. Ya, sorry, entonces. Ich finde sein Garten langweilig. Bueno, y eso es lo que la última vez hicimos. Si aquí tienes que agregar una N, porque es acusativo. Si recuerdas... ya lo tengo. Ya. Está muy lento este computador. Ok, aquí ves la tabla que hicimos la última vez, ¿sí? Y ya estás en este caso. Ich mag seinen Garten. Garten es masculino, ¿sí? Perdón, espera, que estoy mirando. Ok, sí, donde dice unidad 37, ¿sí? ¿Cómo? Sí, lección 14. Ok, ya. Es que no me estaba cargando la pantalla. Ok. Sí, pero ya puedes ver la tabla. Pues veo varias frases. Espera. Espérate, mando pantallazo del... bueno. Ahora sí. Es ¿Ahora? cierto, mira algo que decía unidad 37. Yo no, yo estoy Sí, en sí, la... no, son porque Word en este equipo inicia en ventanas diferentes, entonces está todavía en la otra ventana. Bueno, aquí eso es lo que la última vez hicimos. Sí, allá tienes las terminaciones y vemos aquí, si tú estás diciendo ich mag oder ich finde, tienes siempre verbos transitivos, tienes la situación clásica que hay una persona y una cosa en la frase relacionado por el verbo, eso es acusativo, y si tú estás en el masculino, tienes que agregar en, ¿sí? Balcón es masculino, Garten también, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería ahora esa, esa frase? Esa frase de
del jardín. Ich finde Ich finde seinen Garten langweilig. gut. Okay, eso es. Ich finde seinen Garten langweilig. Okay, aquí lo hicieron también con el jardín, pero usando el verbo mögen Pero, y okay. pusieron Garten delante. ¿Sí? Ah, Entonces, no, de primero. si tú tienes Garten delante, entonces se convierte la posición del verbo y la persona. ¿Sí? Entonces aquí tenemos seinen Garten mag ich nicht so. No me gusta tanto. ¿Sí? Es nicht so. No quiere decir no es pésimo, pero tampoco me gusta. No me gusta tanto. Okay. Y ahora la última posibilidad que dijimos que no necesitamos finden ni mögen. No decimos gustar, simplemente decimos, eso es bonito. ¿Sí? Aber sein Haus ist schön, usando el verbo ser. Sein Haus ist schön. Su casa es linda o bonita. Y tú ves aquí también que no hay ningún acusativo en esta situación. Estamos aquí en el mundo de las definiciones y las definiciones son normalmente típico nominativo. ¿Sí? No hay complicaciones con acusativo, dativo, esas cosas. Tú solo estás definiendo algo y no hay muchas relaciones en la frase. Sein Haus ist schön. También te das cuenta que solo hay un sujeto en la frase. ¿Sí? No hay persona ni nada. No hay persona, ya. ¿Sí? Entonces, estás aquí en el clásico caso nominativo. Bueno, ahora, ya bien preparada, te puedo preguntar. Espera, volvemos a la lección. Te puedo preguntar unas cosas sobre esas dos casas. No, empezando con Otto. Sí, la casa de Otto. Wie findest du Ottos Haus? Ok. Ich finde, me dijiste que, sí, con fin, sí. Ich finde, casa es, gracias. Ich finde seine Haus, Sein Haus, sein Haus, langweilig. langweilig, Langweilig, ja. langweilig. Langweilig. Okay. Ich finde sein Haus langweilig. Okay. Wie findest du Ottos Garten? Wie findest du Ottos Garten? Okay. Ich finde seinen Garten, ahí puedo decir, Garten, groß. Groß, okay. Ich finde seinen Garten groß. Okay, und magst du seinen Garten? Magst du seinen Garten? Ja, seinen Garten mag ich so. Mag ich? ¿Cómo? No entendí el último. Mag ich, o sea, sí me gusta. Y so. Okay, mag ich, punto. ¿Sí? Ja, Okay, así, seinen Garten
Mag ich. Okay, und wie findest du seine Garage? Ottos Garage? Okay. Aber seine Garage, Mhm. seine Garage ist klein und schön. Okay, seine Garage finde ich klein und schön. Okay, und wie findest du seinen Briefkasten? Buson, seinen Briefkasten. Okay. Seinen, es muy difícil de decirlo. Briefkasten, solo repite, no tenemos que apuntarlo. Briefkasten. Briefkasten. Ajá. Okay. Seinen Briefkasten mag ich nicht so. Okay, den mag ich nicht so. Cuidado con esa G de mag, eso se pronuncia g, ¿no? Mag. Mag. Casi como una K. Mag. Einen Briefkasten mag ich nicht so. Und was fehlt? Wie findest du Ottos Auto? Ottos Okay. Auto. Aber sein Ottos Auto ist schön. Ist schön. Und ja, ¿cómo se dice? Elegante. Elegant. Ah, ok, und elegant. Ok, pero no digas aber, eso es en el ejemplo así, pero aber significa pero, ¿sí? Entonces, Ok, sí, entonces puedo decir solamente sein ajá, sein Auto. Sein Autos Haus ist elegant und schön. Ajá, ok. Sí, aber dice solamente si, por ejemplo, primero dijiste algo negativo, Ah, y ya quieres después como decir que, algo pero, positivo. Sí, entonces tú dices, el jardín no me gusta, pero el carro es muy lindo. Sí, en este contexto okay. está bien decir aber. Ok, y última cosa de Otto, wie findest du Ottos Lampe? Ok. Lampe, ok. Ich finde seine Lampe, ja, seine Lampe ist elegant. Elegant, okay. Und wie findest du Ottos Frisur? Fisura es físicamente. Peinado? Ah, ok, fisura. Ich finde sein Frisur langweilig. Langweilig, alles klar. Okay. Gut. Muy bien. Entonces pasamos ahora a la vecina. Vanilla. En alemán más vanilla, ¿no? Vanilla. Y miramos primero cosas que todavía no sabemos cómo se llaman. Sí. Como Blumen ya tenemos, pero esa cosa, esa silla, ¿cómo se llama esa en español? Esa es como una mecedora, hamaca, no, como La una... mecedora no, pues no se mueve, ¿no? Es una No, esa es silla una... de playa o una Sí, silla como una silla tipo, de pipo. ajá, de...
Sí, es que yo casi no las he visto, pero las utilizan más que todo como en la playa. Ok. Ok, tenemos en alemán, esto se llama Liegestuhl. Es una palabra compuesta de Stuhl, silla y Liege, acostado. ¿Sí? Si lo quieres así, silla para acostarse. Esa laguna allá sería ein Gartenteich. ¿Cómo se llamaría esto en español? Si tú tienes en tu jardín un pequeño lago, pero no grande, ¿no? Para tener peces. ¿Cómo es la palabra? Sí, como un pequeño lago. ¿Un pequeño lago? Ok. Está bien, a veces el español está muy fácil. Und, ¿qué más tenemos? Esos espacios donde hay flores. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cuál es, profe? Es que me acabo de conectar desde el celular porque el computador ya se me va a apagar. Los lugares donde crecen las flores. Si tú tienes en un jardín pasto y... Sí, es el pasto, o también se le puede decir, incluso donde tienen primero las, en un vivero también a veces, o... No, pero no hablo del pasto, sino de esos lugares donde crecen las flores, donde no hay pasto, sino flores. Eh, pues sí, eso también, esa parte se le consideraría como tan general, algo muy general como el jardín, la parte donde están las flores. Ok. Aquí, digamos, específicamente no. Pues eso en alemán sería Blumenbeet, sí, eso es algo como una parte separada del pasto y allá hay las flores y donde está el pasto tú puedes caminar y jugar y hacer lo que sea y en esas partes donde están las flores uno no pisa y no se mete allá, solamente para quitar la hierba mala. Y no sé si no hay palabra en español, no importa porque tenemos ya la palabra en alemán y podemos hacer ahora las mismas preguntas con Vanilla y recuerda, antes te muestro otra vez la tabla que hicimos la última vez, que ya como ella es mujer, no podemos usar sein, ¿sí? Eso es muy importante, este cambio que en español no hacen, siempre dicen su, da igual si es mujer o hombre, Hombre, sí. pero en alemán no es así. Si en alemán tienes sein und ihr, pero el buen mensaje es que las terminaciones son exactamente iguales. ¿Sí? Tú tienes aquí ihr, ihren Balkon. Pero ya estoy proyectando. ¿Cómo? Ya estás proyectando, que no me sale. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Si comparamos las dos tablas, vamos a ver. Ok. Tú ves aquí que son idénticos, ¿sí? Fuera de sein und ihr, las terminaciones son los mismos. ¿Sí? Iguales, sí.
ist Ihr Balkon, Ihr Haus, Ihre Garage, Ihre Kinder. Im Akkusativ, ich mag Ihren Balkon, Ihr Haus, Ihre Garage, Ihre Kinder. Mit Ihrem Balkon, mit Ihrem Haus, mit Ihrer Garage. Aquí femenino en el dativo ER. Und mit Ihren Kindern. Allá se agrega la N al sustantivo. Kindern en el dativo. Por eso dice aquí más N. Y genitivo por ahora no prestamos mucha atención. Entonces, con esto podríamos empezar. Hacer las mismas preguntas. Wie findest du Vanillas Haus? Okay. Ich finde ihre Haus ist elegant. Ich finde ihr Haus, sí, das Haus, neutro, entonces no agregas allá la E. Ich finde ihr Haus elegant. Okay. Wie findest du Vanillas Garten? Okay. Ihren Garten mach ich. Warum? ¿Qué me dijiste ahí, profe? Warum? Warum? ¿Por qué? ¿Es por qué? Ich finde Ihren Garten ist schön. Schön? Ja. Okay, ich finde, Ihr Garten ist schön. Okay. Si alguien te pregunta warum, entonces espera una información adicional, por ejemplo, por las flores, ¿sí? Entonces, Okay. tú podrías decir en este contexto, da sind viele Blumen, ¿sí? Allá hay muchas flores, punto, ¿no? Puede ser muy sencillo la respuesta. Otra vez usando las definiciones, ¿sí? Der Garten, im Garten sind viele Blumen o algo así. Oder da ist ein Baum. Allá hay un árbol. Por eso me gusta. Okay, wie findest du Vanillas Blumenbeete? Okay. Ich finde ihre, ist ihr oder ihre? Ihre. Ja. Ich finde ihre Blumenbeet ist klein, aber ihren Blumenbeet ist schön. Okay, ihre Blumenbeete oder ihr Blumenbeet ist klein, aber es ist schön. Okay, muy bien. Und wie findest du ihren Liegestuhl? Wie findest du Vanillas Liegestuhl? Okay. Ich finde ihre
Der Liegestuhl, eso es mi culpa. Es masculino. Okay. Sí, masculino, der Liegestuhl. Okay, ich finde ihren Liegestuhl langweilig. Langweilig, okay. Langweilig. Und wie findest du Vanillas Baum? Okay, ich finde ihren, ja, ihren. No te entendí. Ich finde ihre Baum. Es masculino. Okay. Espera. Ich finde ihr Baum ist klein and ihr Baum mache ich nicht so. Okay, como árbol es masculino y tú estás en una situación de acusativo, tienes que decir ihren Baum. Okay? Ihren con Ich la finde ihren Baum klein und mag ihn nicht so. Und mag ihren Baum nicht so. Entonces, sí, las cosas en el acusativo, estamos aquí mucho en el acusativo si usamos los pronombres posesivos en el nominativo y acusativo, principalmente en esa tarea. Entonces, hay que prestar atención en las cosas masculinas que requieren la N en el acusativo. ¿Sí? Okay. Den Baum, es ist der Baum, aber ich mag ihren Baum nicht so. Ich finde ihren Liegestuhl langweilig. Der Gartenteig, ich finde ihren Gartenteig schön. Und ich finde ihre Blumenbeete schön. Sí, como uno quiera. Eso es importante en esta tarea, ¿no? Siempre usar los pronombres posesivos con la terminación que necesitan. Sí, eso repites con las tareas de la lección, porque eso es una cosa que ocurre muy frecuente en el idioma y uno debe saber cómo funciona esto. Yeah. Ahora repetimos eso un poco más con la tarea. No es esa. Sí. Sí, ya comunicamos un poco más. Tenemos, aquí vemos, pues ya son otras personas, Sonja und Peter. Son un poco más grande. Vemos acá dos casas. Esta es la casa de Sonja a la izquierda y a la derecha vemos la casa de Peter. Yo no sé por qué en este libro los hombres siempre tienen esas cosas
demasiado simples, elegantes, y las mujeres tienen todo siempre acogedor. Pero es así, ¿no? En esta tarea son prejuicios, ¿cómo se llama? Y el hombre tiene aquí el carro grande, ¿no? El Mercedes, y la chica la bicicleta. No me parece justo. Pero pues así es la tarea y entonces la hacemos así como es. Sehen Sie die Bilder an, miren las imágenes. Was meinen Sie? ¿Qué opina usted? Was gehört Sonja? Was Peter? ¿Qué pertenece a Sonja? ¿Y qué pertenece a Peter? Tenemos aquí Sonjas Haus und Peters Haus. Peters Haus. Peter, toro blanco y negro. Y Sonja de todos colores. Entonces, ¿cómo podemos contestar? Podemos usar la palabra glauben, que ya conocemos hace mucho, ¿no? Que es como creer. Creer en que eso es verdad o no es verdad. Glauben, ich glaube, das sind Sonjas Stühle. Aquí aplicas el genitivo, la S del genitivo. Sí, ich glaube, das sind Sonjas Stühle. Yo creo esos son las sillas de Sonja. Y ves que en español siempre necesitas una preposición de Sonja. Yeah. En alemán no. En alemán lo solucionas con esa S terminando el nombre. Sonja es el nombre en el nominativo y en el genitivo es Sonjas. Y después simplemente vienen las sillas. Sonjas Stühle. Ich glaube, das sind Sonjas Stühle. Y después me dices por qué. ¿Sí? Sie sind aus Holz. Ya recordamos los materiales de la lección 4, cuando hablamos de gafas. Y como decimos, si es algo de tal material, usamos la preposición aus. Aus Holz. Sie sind aus Holz. Está refiriéndose a las sillas. Las sillas son de madera. Sie sind aus Holz. Und ihr Tisch y su mesa. Ya tenemos aquí la preposición, pronombre posesivo. Und ihr Tisch in der Küche, en la cocina, ist auch aus Holz. También es de madera. Es una frase ya bastante compleja. Sí, contiene todo lo que hicimos hasta ahora. Tenemos aquí el genitivo, la S del genitivo. Tenemos aquí el pronombre posesivo femenino, ihr. Sie sind aus Holz und ihr Tisch in der Küche ist auch aus Holz. Tenemos aquí Tisch, que es masculino. ¿Y por qué no dice allá ihren Tisch? Agregando en, porque la mesa es masculina, pero dice ihr Tisch.
Porque yo pensé que era Irene. ¿Cómo? Que es masculina, pensé que era Irene. Sí, ¿y por qué no es así? Creo que ahí no se considera como si fuese acusativo. Sí, no estamos en acusativo. Sí, ella está haciendo una definición. Sí, Ujú, como si la fuera un mesa, negativo. su mesa en la cocina es de madera. Sí, no hay ningún acusativo. Por eso tenemos aquí, Ihr Tisch in der Küche ist auch aus Holz, también es de madera. Entonces, en esa frase tenemos, pues la primera es fácil, ¿no? Esa creo que no te va a dificultar mucho. Yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué crees tú de quién es el carro? Y tú me vas a decir, yo creo que el carro es de Peter. Y después me vas a decir por qué. Y eso es más difícil, ¿sí? ¿Por qué es un carro masculino o es un carro negro y en la casa también hay mucho negro? ¿Sí? Es negro y su color favorito es negro. Sí, también puedes decirlo así en alemán. ¿Sí? Sí, es un poco difícil esta tarea, pero intentamos haciendo lo mejor posible. Y siempre piensa, ten en cuenta, importante es que te entiendan, ¿sí? Que es entendible, no tiene que ser siempre perfecta la gramática, pero lo importante es que sí es posible entender. Sí, aquí tenemos garajes, vemos allá la cocina de Peter, que está muy organizada, supongo que no está usándola ni siquiera, o tiene buena muchacha de aseo. Y aquí tenemos das Arbeitszimmer, la habitación de trabajo, la oficina, en otras palabras. Esta es la sala. Tiene allá un televisor plano colgado en la pared con parlantes en los lados. El comedor acá y ves tiene otras sillas. Allá son las sillas de madera y esos son de plástico negro. El baño y el garaje que está vacío. Por eso, para que quepa el carro. Sí. Y aquí el garaje tiene muchas cosas porque no parece que Sonia no tiene un carro, al menos no tan grande, que hay que meterlo allá. Ok, intentámoslo. Mi pregunta siempre es, was glaubst du, wessen Kühlschrank das ist? ¿Qué crees tú de quién es la nevera? Wessen es una pregunta del genitivo, quiere decir a quién pertenece. Sí. Wessen Kühlschrank das ist. Tú también podrías solucionar eso con dativo, pero no es bien, no está bien. Muchos alemanes lo hacen, dicen von wem, ¿sí? ¿De quién? Y la forma más correcta es wessen Kühlschrank das ist. Was glaubst du, wessen Kühlschrank das ist? ¿Qué crees? ¿De quién es esa nevera? Ella me preguntaste la primera con la de la nevera. Sí, Ok.
Yo te pregunto, ¿qué crees de quién es la nevera? Was glaubst du, wessen Kühlschrank ist das? Okay, ich glaube, that rank is from Sonia. Von Sonja? Yeah. Mhm. Mira, hazlo así como allá en el ejemplo es, ¿sí? Usa el genitivo. Ich Okay. glaube, das ist Sonjas Kühlschrank. Okay. Entonces, ich glaube, dass das ist o sind, No, das ist, porque es singular, es solo sí, uno. ya, solo uno. Ich glaube, das ist Sonia Kühlschrank. Kühlschrank, okay. Und warum? ¿Por qué? Ahí puedo responder porque, como que, ¿por qué? O sea, sería bajo. No, entonces tienes que decir weil. Es un alemán, es un poco diferente. No contestamos por qué con por qué. Eh, Pero mira, hazlo así como en este ejemplo, simplemente da la explicación, ¿sí? Sin prestar mucha atención en cómo contestar ya la pregunta warum. sí, 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 au, au, hay que ir a home. No, mira, esto se refiere a las sillas, ¿no? Tú tienes que ya inventar otra cosa. Por ejemplo, no sé qué quieres decir. ¿Por qué crees tú? Dime en español. ¿Por qué crees que esa nevera es de Sonia? Entonces, como que ¿Crees que por- ella cocina mucho? ¿Que tiene mucho que cocinar o está usando mucho la cocina? sí, Y por eso, ujú, ¿cómo hacemos esto? Sonja, du puedes decir, der Kühlschrank ist groß. La ujú. nevera es grande, der Kühlschrank ist groß. Und Sonja kocht viel. Y Sonja cocina mucho. Entonces, ajá. Ok, entonces, Entonces, mira, el proceso es así. Primero necesitas el argumento, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Por qué crees que eso es de Sonja? ujú, Y segundo, cómo decirlo en español y después tienes que traducir esto. Eso sería el proceso normal si tú todavía no estás tan familiar en el idioma alemán. Si tú vives en Alemania, va a venir un tiempo donde empiezas a pensar en alemán. ¿Sí? Entonces no hay que traducir casi, porque ya tu pensamiento está en el carril alemán y tú piensas para ti misma en el idioma alemán. Sí, pero todavía no estás allá. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pensar español y después pensar en cómo se diría eso ya en alemán. Sí, entonces haces una traducción en la mente. ¿Sí? Si tú vives en Alemania y tus sueños salen en alemán, entonces ya estás bien, no necesitas más profesores. Sí, este punto puede pasar, ¿no? Más si estás aprendiendo mucho y ya muy pegado en el aprendizaje de idioma, entonces puede pasar que
hasta en tus sueños estás hablando alemán. Ok, seguimos. Pues la nevera, ich glaube, das ist Sonjas Kühlschrank. Er ist groß und sie kocht viel. Muy simple. Sí. La nevera es grande y ella cocina mucho. Punto. Yo creo en esa tarea, esa nevera es de Peter, pero no importa, no es el reto de solucionarlo correcto, porque él tiene una cocina muy grande y ella, Sonia, tiene allá solo un rincón. Entonces, una nevera tan grande, creo que allá no quepa, pero eso no, como he dicho, no es la cuestión eso. Ahora, was glaubst du denn, wessen Fernseher das ist? Wessen Fernseher ist das? Daniela, wessen Fernseher ist das? Ich glaube, das ist Sonia. Sonia, ¿cómo es que se decía este? Fernseher. Fernseher. Okay. Weil como digo, que a Sonia no le gusta tanto la tecnología como a Peter. Mhm. Weil Sonja keine Technik mag. Weil Sonja keine Technik mag. Sí, se puede decir así. Ich glaube, das ist Sonjas Fernseher. Weil sie keine Technik mag. Sí, es posible contestarlo así. Al menos no le importa tanto, ¿sí? Y él tiene aquí, Peter tiene aquí un equipo moderno de cine de la casa, o cómo se llaman esas cosas. O sea, como que él sí está más acogido con la tecnología que Sonia. Ok, gut gemacht. Muy bien hecho. Ahora, was glaubst du, wessen Fahrrad das ist? Fahrrad, was glaubst du, wessen Fahrrad das ist? Okay, ich glaube, das ist Sonias Fahrrad. Warum? No sé ni cómo decirlo en español. Bajo, ¿Cómo lo dirías en español? Weil Peter haben am besten o mejor Weil Peter ¿cómo se dice? Economía, o sea, como que están mejor económicamente. Ah, okay.
weil Peter mehr Geld hat. Okay, eso sí es cruel, pero así es la Sí, vida, ¿no? se ve, se nota. No quería Weil decir. Peter mehr Geld hat, porque Peter tiene más dinero. Sí, ich glaube, das ist Sonjas Fahrrad, weil Peter mehr Geld hat. Sí, es verdad. A veces es también necesario decir la verdad como es, ¿no? También más diplomático sería decir, weil sie die Umwelt schonen will, porque ella quiere proteger el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo. Si tú no quieres... ¿Cómo se escribe eso, profe? Para que No, eso, que no, ese es no solo, sepa solo un decirlo. ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para no ofender a Sonia, ¿sí? Y hacer algo bueno con la bicicleta, ¿sí? Weil sie die Umwelt schonen will, porque quiere proteger el medio ambiente. O otra cosa a favor de Sonia sería, weil sie keinen Platz in der Garage hat. Porque no tiene espacio en su garaje. Por eso, por eso prefiere una bicicleta. ¿Sí? Eso es todo para sacar Sonia de esa imagen de tener menos plata, pero eso está bien. ¿Sí? Así es la tarea, ¿no? Él tiene allá todo bien elegante, costoso. Sí, es que se nota. Y ella tiene las cosas sencillas, humildes y también bonito, ¿no? No a mí me parece más acogedor la casa de Sonia que la de Peter, ¿no? Bueno, ese sillón, was glaubst du, wessen Sessel das ist? Der Sessel. Was glaubst du, wessen Sessel das ist? Sí, ich glaube, ich glaube, das ist Sonias César, Mhm. weil 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 sie hat weil sie hat ein rotes Sofa. Super bueno. Sí, exactamente. Eso es la respuesta. Y dijiste bien, ein rotes Sofa. Sí. Así lo quiero y así vas a pasar el examen sin problemas. ¿Sí? Ich glaube, das ist Sonjas Sessel, weil sie hat ein rotes Sofa. O mejor, weil sie ein rotes Sofa hat. Pero es un detalle que de momento no importa tanto, weil sie hat ein rotes Sofa y es el mismo estilo, ¿no? Es Sí, derselbe. como que es del, o sea, como que hace el conjunto, hace el Ajá. complemento, pero ya es muy difícil decir eso. Es ist derselbe Estilo oder
Sí, así se diría. Es ist derselbe Stil, derselbe, el mismo estilo. Ok. Gut, ¿qué más falta? Der Laptop, was glaubst du? Ya. Si nos Sí, echaba porque tú ingresaste con otro equipo y así el sistema sí, pues tres alcanzó a registrar que hubo 3 personas acá. aves. No por eso, porque eran 2 equipos que se ingresaron, entonces Zoom cree que hay otra persona y así limitan otra vez el tiempo a 40 minutos. ¿Sí? Pero ya alcanza para las 12:30. No, las 11:30 y sí, y así no pasa nada. Ok, falta todavía unas cosas. Aquí der Laptop. Was glaubst Profe, yo tenía pregunta antes de que sigamos. du? ¿Sí me Sí, escuchas? dime, sí. La palabra, si yo la había notado. Es que, digamos, por ejemplo, mm, em, cuando, ¿te acuerdas cuando aprendimos el pasado? Sí, Por ejemplo, digamos que yo, para poner en pasado el cero estar, que digamos sería, eh, creo que era y, y que, ¿cómo era el pasado de, es, espera, o sea, es que lo que pasa es que lo que yo vi es que, por ejemplo, digamos, para decir él era o él fue, ponen, utilizan ese, es, ea, va, war. Mhm. y digamos, yo que hay, bueno, y para el pasado no se utilizaban, por ejemplo, los verbos que mal o sí, que se utilizan al final de la oración, cuando yo quiero hablar en pasado. Todavía no entiendo bien la pregunta. Hazme un ejemplo. Un Sí, espera, ejemplo. espera que yo lo he anotado por acá. Digamos, mm, bueno, por ejemplo, digamos que normalmente el pasado era, digamos, que ella habló alemán, entonces sería he had Deutsch gesprochen, ¿sí? ¿Ya? Sie hat Deutsch gesprochen. Aha. Entonces, para decir que yo era o yo estaba, realmente hay que ver cómo lo utilizo. Si tú quieres decir, yo estaba, por ejemplo, en tal país, yo estaba en Bogotá. Ich war in Bogotá. Sí, es que eso es lo que, ok, sí, es que no lo ¿Sí? sabía. En este caso usas, mira, tú también puedes usar el perfecto diciendo, ich bin in Bogotá gewesen. ¿Sí? Eso sería el perfecto. Sí, con perfecto. Como es un verbo de estado o movimiento, porque ya volviste, tú fuiste y volviste, entonces tiene algo de movimiento. Entonces, formas el perfecto con el verbo ser. Entonces, tú dices, ich bin in Bogotá gewesen. Y gewesen es el participio de sein. Pero es mucho más común usar en este caso el pretérito. Ich war in Bogotá. ¿Sí? Es más fácil y más común. Sí, es que lo he escuchado incluso en canciones. El Ishbara. Sí, ya. Sí, ich war es un tiempo pasado, bueno,
con otros verbos fuera de ser, no se usa mucho en el idioma hablado el pretérito, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ich gehe, yo camino o yo voy, entonces el pretérito sería ich ging, ¿sí? Y eso no es tan común, entonces la gente diría más frecuente, ich bin gegangen, en lugar de ich ging, ¿sí? Oder ich singe, yo canto, ich habe gesungen, es perfecto, yo he cantado, ¿sí? Y el pretérito sería ich sang, ¿sí? Y eso nadie va a decir, ¿sí? En el escrito sí, en el escrito, si tú lees una novela o algo, entonces puede ocurrir mucho pretérito, pero normalmente si la gente comunica así en la calle o te cuentan algo, no, casi no lo usan, ¿sí? Pero ich war es sí algo que también se usa bastante frecuente. Und ich hatte. Ich hatte, hatte en lugar ich habe gehabt. Es también muy común en este caso usar el pretérito ich hatte. Ok. ¿Eso es la respuesta a tu pregunta? Sí, profe. Gracias. Okay. Was glaubst du, wessen Laptop ist das? Okay. Ich glaube, that is Peter's laptop. Weil? While is while by Peter Mac. By Peter Mac. By Peter Mac Technology Technique. Okay, Peter mag Technologie, Peter mag Technik. Muy bien. Okay. Que falta el carro o el cuadro. Was glaubst du, wessen Bild das ist? Wessen Bild ist das? Es cuadro speech, ¿cierto? Bild. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist Sonia's Bild, weil Sonia's Mac, perdón, weil Sonia Mac by Barbie Sonja mag Farben. no, perdón, Barbie Roth. Okay, weil Sonja die Farbe Rot mag. Okay, muy bien. Ich glaube, das ist Sonjas Bild, weil Sonja mag die Farbe Rot. Weil Sonja die Farbe Rot mag. Una cosa especial de la explicación con weil es que el verbo va por atrás, ¿sí? Pero con eso ya no nos encargamos mucho, ¿sí? Porque así es entendible. Entonces puedes seguir diciéndolo así y te cuento que también hay alemanes que lo dicen así, aunque no es gramáticamente totalmente correcto, pero se entiende. Falta el carro. Was glaubst du? Sí. Profe, realmente, o sea, diría más Sonia. No te entiendo. ¿Puedes hablar más al micrófono?
O sea, entonces, ¿cuál sería la otra forma para decirlo? Lo del Um, cuadro. del cuaderno, mira, yo te apunto. Ujú. Ich glaube, es ist Sonjas, weil Sonja mag die Farbe rot. Eso dijiste tú, ¿sí? Ujú. Y correcto es, punto. Weil Sonja mag die Farbe rot. La forma correcta sería, weil Sonja die Farbe rot mag. Sí, con el mag atrás. O hay otra posibilidad donde tú puedes hacerlo así. Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Y eso hay que saber, ¿no? Eso es algo, son esos pequeñas especialidades. Tú también puedes usar en lugar de weil la palabra den y significa lo mismo. Ah, ¿Sí? ok. Den da una explicación. ¿Sí? Como weil te da la respuesta al por qué, den también te da una explicación. Y en este caso, den Sonja die Farbe rot mag, eso ya sería falso. Entonces ya tendríamos den Sonja mag die Farbe rot. Ahora sí, Sí, ahí se... allá está bien ubicado. ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacerte esa cosa un poco más fácil, usas simplemente la palabra den en lugar de weil y Ok. así no tienes que pensar en la ubicación del verbo. El verbo, sí, profe. Y digamos, ese den también lo utilizábamos como en frases para que sonaran un poco más, como más cultas, como, ¿cómo era que decías? No, Ese, la diferencia es el weil usas más para responder a la pregunta warum. ujú. El den no puedes utilizar para responder a la pregunta warum. ¿Sí? Entonces, si alguien te pregunta warum, ¿por qué? Tienes que contestar con weil. Ok. ¿Sí? Pero si tú misma explicas algo, si yo, por ejemplo, yo digo, este carro es de Peter, porque el color favorito de Peter es negro y el carro también es negro. Entonces, en este caso puedes usar, en lugar de por qué, puedes usar la palabra den. Pero Ok. si tú dices, yo creo que este carro es de Peter y yo pregunto, ¿por qué? Entonces tienes que contestar con weil. ¿Sí? Entonces, si tú misma explicas en esa situación las cosas y nadie te pregunta, puedes hacerlo con den o con weil. Sí, pero si alguien te hace la pregunta ¿por qué? Entonces sí debes contestar con weil. Yeah. Y suena raro si tú contestas con den esa pregunta del por qué. Sí, Yeah. pero tú puedes hacer tu frase completa diciendo, tú crees que este carro es de Peter y enseguida entrega la explicación porque tú lo crees. Entonces usas la palabra den Peter mag die Farbe schwarz, por ejemplo. Ok. Último, entonces, was glaubst du, wessen Auto das ist? Ok. Y glaube, es Peter's auto. Warum? Weil, estaba esperando que me preguntaras. Bajo,
weil. Bajo un, perdón, sí. Weil Peter, die Farbe schwarz, mag. Okay, weil Peter die Farbe schwarz mag, weil Peter viel Geld hat, weil Peter eine leere Garage hat, sí, porque Peter tiene el garaje vacío, Sí. oder weil er Traje viel más Geld grande hat, también, porque sí. tiene mucha plata, sí, ese también. Porque él se contamina, él se contamina. Gut, sí, entonces ya con esa tarea ya hicimos todo. Sí. Volvemos a nuestra lección, a la tarea 8, der Glückstadt Wohnungsmarkt. Y pues es un tema que también es interesante. Si tú algún día, si ya vas a hacer au pair, no vas a necesitar vivienda, no tienes que alquilar piso en Alemania, pero algún día tal vez sí. Y entonces en Alemania todavía es muy común que tú, si tú necesitas un apartamento, te compras un periódico local. Sí, en Alemania no vas a encontrar casi nada esos carteles en las ventanas donde dice se vende o se alquila apartamento o se alquila habitación. Eso casi no hay. Sí, entonces si tú necesitas en Alemania una habitación, tienes que actuar diferente que aquí en Colombia. Si aquí pasas por las calles, miras donde hay un cartel y llamas el número o timbras allá en la casa y a veces enseguida te muestran la habitación o el apartamento o llamas un número y haces una cita. En Alemania eso es más por periódico, ¿sí? En el periódico local hay anuncios y en esos anuncios ofrecen o buscan, ¿sí? Tú también puedes hacer un anuncio que tú buscas algo. Tal vez también en Alemania ya funciona Facebook para esas cosas, pero yo, según lo que yo sepa, es todavía así que es muy tradicional. Esto en Alemania, que hay unos periódicos, tú estás, por ejemplo, en Hamburgo, dices a la gente que te conoce, yo estoy buscando un apartamento, ¿cuál periódico compro? ¿Sí? Entonces te van a decir, compras el sábado, el día sábado, das Hamburger Abendblatt. ¿Sí? Allá hay los anuncios de inmuebles. ¿Sí? Y aquí tenemos cinco anuncios y lo que tú debes hacer ahora es primero leerlos y simplemente decidir si están ofreciendo un inmueble o están buscando. ¿Sí? De momento no tienes que entender todavía todo, sino solo tomar esa decisión. Aquí arriba tienes, wer sucht eine Wohnung, ein Haus und wer bietet eine Wohnung, ein Haus an. Anbieten, Verbo separable, ofrecer. Anbieten es ya separable. Por eso tenemos este an aquí atrás. ¿Sí? Wer bietet, quién ofrece y quién busca. ¿Sí? Entonces tú lees esos 5 anuncios y simplemente te enfocas en esa pregunta, ¿es una oferta o es una búsqueda? ¿Vale?
Bueno, no era la tarea de momento entender todo, sino mirar solamente si buscan o ofrecen. Entonces, número A es una oferta, ein Angebot. Ujú. B, was ist B? Mm, de, ein Sucht, wer sucht ein Bonus? Okay. Jemand sucht eine Wohnung, man nennt es ein Gesuch. Ein Gesuch es algo como una búsqueda, ¿no? O un, se diría eso en español. Mm, Una búsqueda, ¿no? Deus, um, Ein Gesuch. Okay, C, Blumenstraße 12. Was ist das? mm, Angebot. 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 Und Glückstadt Süd. Mm, y, a ver, ist Angebot. Das ist auch ein Angebot. Angebot. Ja. Angebot. Und super Wohnen wie auf dem Lande. Was ist das? Mm, ich glaube, ist Angebot. Auch ein Angebot. 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 Okay. La mayoría fuera de uno son todos Sí. ofertas. Ok. Ahora miramos a la tarea B. Y aquí tenemos 4 palabras. Hay 4 palabras. Nebenkosten, Vermieter, möbliert und Miete. Y tú tienes que buscar esas palabras en los anuncios, ¿sí? Y marcarlos allá. Simplemente subrayar o marcarlos allá. Ujú. Pues, profe, es que lo que pasa es que lo que yo entiendo es buscar esas mismas palabras acá en los textos, ¿eh? Sí. Pero es que, digamos, por ejemplo, Mita, Miete, ajá. Mite, yo lo veo en la D, en la C al final, y ya. Sí. Ya. En la C. En la D. Sí hay Ok, Monatsmiete. Monatsmiete. sí, Y o sea, eso te iba a aquí preguntar. Warmmiete. Warmmiete. Ah, ok. Sí, tienes razón. Hay la palabra varias veces, Sí, se repiten casi. pero en otras formas, ¿no? Compuestas. Ujú. Ok, Ya. entonces Miete ya tenemos Nebenkosten. ¿Dónde viste Nebenkosten? Ah, ok. Espera. Tengo aquí en A. En la A, ajá, en la A. mm, en la A, yo creo que en la A, Solo en la A, ¿no? ya, sí, no hay más. Ok, Permita, y möbliert, tenemos aquí möbliert. ya, en B, B, aquí möbliert. ujú, Hay otro. mm,
No lo veo. No, otro no hay. Y Permita. ¿cómo? Ah, falta permita. Miete, pero miete ya hicimos, eso es C. Pero hablaba de by. Right. Permita. Ah, Vermieter, sí, tienes Ya. razón. Vermieter, ¿dónde encontraste Vermieter? Permita. Espera que ya lo estaba buscando ahorita. No la veo. A ver. Mm, ok, en la E. En E, Ihr Vermieter, Glückstadtbau AG. Ya, Sí. ya. Ahora, bueno, ya tenemos esas 4 palabras en un contexto y ya puedes mirar acá abajo las afirmaciones o decimos definiciones, ¿no? Ok, tenemos que relacionarlas. Sí, y ya, mira, cada uno concuerda con una de esas 4 cosas. ¿Sí? Nebenkosten, Vermieter, möbliert und Mieter. Y allá hay explicaciones. Man zahlt sie jeden Monat für seine Wohnung oder sein Haus. Die neue Wohnung ist nicht leer. In der Küche stehen zum Beispiel ein Tisch und Stühle. Das ist eine Person oder eine Firma. Sie vermietet die Wohnung oder das Haus und bekommt die Miete. Und man bezahlt sie zusammen mit der Miete, zum Beispiel für Wasser, Müll oder Licht. Ok, así esas son las definiciones de esas 4 palabras y tú intentas ahora de relacionarlos correcto. ¿Sí? El primero, Nebenkosten, ya está solucionado. Ya. Eso es de Nebenkosten, son gastos adicionales que pagas al dueño. Sería como Nebenkosten. En Alemania es, pues, agua también viene a veces aparte, ¿no? Entonces, depende un poco de la región, cuál son Nebenkosten, pero normalmente la calefacción, ¿sí? Viene aparte y lo pagas con el arriendo. Y eso es bastante costoso, ¿sí? En Alemania tienes un gasto adicional para en el invierno no tener frío en tu vivienda. Y este calor es bastante costoso y viene pues con el arriendo pagas este valor y cada final del año hay una contabilidad y puede ser que te devuelven dinero o puede ser que tú tienes que pagar más dinero. Okay. ¿Sí? Eso se llama Nebenkosten. También puede incluir la basura, la recolección de basura. La luz normalmente no, la luz viene aparte, ¿no? Luz, teléfono, agua, esos son los servicios que normalmente tú pagas adicional que no tienen nada que ver con tu contrato de arriendo. Sí, pero a veces también está incluido, ¿sí? O viene con los Nebenkosten. Y Internet, por ejemplo, eso normalmente nunca está incluido. Tal vez en habitaciones amobladas sí, ¿sí? Pero normalmente lo que viene en los Nebenkosten es la calefacción, la basura, agua sí puede ser, pero la luz normalmente es aparte y internet, teléfono también es aparte. Yeah.
Ok, pero esos son Nebenkosten. Ahora tú haces los 3 aquí que faltan Ujú. y los relacionas con las palabras. Ya. Ya. Ok, entonces Vermieter, ¿quién es? Vermieter, sí. C. Das ist eine Person oder eine Firma. Ujú. Una persona o una empresa, Sí. die vermietet die Wohnung oder das Haus und bekommt Miete. Ok, möbliert, ¿qué significa? Moblit, Moblit, ven. Y no, ¿qué se dice así? Die neue Wohnung ist nicht Die neue. neue. Wohnung ist nicht leer Aha. Sie ist in nicht der, leer. Mhm. in der Küche stehen. Ahí se sabe. Z.B.S. Zum Beispiel quiere decir, por ejemplo, Ah, ok, sí, quiero traducir. Okay. Por ejemplo, ein Tisch und Stuhl. okay, ein Tisch und Stühle. Mhm. Z.B. Zum Beispiel. Eso significa por ejemplo. Es como decir Beispiel. Sí, eso es un abreviamiento que encuentras muy frecuente en el alemán. ZB, Z minúscula, B mayúscula, porque es das Beispiel, el ejemplo, se escribe en alemán con mayúscula. ¿Sí? Entonces, si tú ves Okay. este abreviamiento, quiere decir, por ejemplo, zum Beispiel. Okay, möbliert significa no más ni menos que amoblado. Amoblado. Y el último, Miete. Mita is A. Okay. Llaman bezahlt si quieren. Mhm. Monat für seine Wohnung oder sein Haus. Muy bien. Man bezahlt sie jeden Monat für seine Wohnung oder sein Haus. El arriendo. ¿Sí? Die Miete. Sería como lo mismo que decir como el arriendo, alquiler. Sí, ¿Sí? es lo mismo. Es el arriendo, el alquiler. B, möbliert, amoblado. C, Vermieter. Vermieter es la arrendadora. Sí, el dueño, el que arrienda. Okay. Y Mieter, sin fer, sería el arrendatorio. Mieter. Mita. Y Okay. no lo confundes con Miete, porque Miete, sin R atrás, es el arriendo. Mita es la persona que arrienda, que vive allá, que quiere vivir allá y pagar el arriendo para poder vivir allá. Okay. Y Vermieter es el dueño. Ok, la próxima vez nos dedicamos también un poco con los demás abreviamientos aquí que tenemos. T, ZI, hay aquí EG, y aquí NK, sí, INCL, NK, sí, hay varios que
que tenemos que saber qué significa. Si uno está buscando un piso, entonces necesita conocimiento de esos abrevamientos, pero tampoco vamos a hacerlo mucho tiempo porque hay también otras cosas importantes que hacer. Pero mira, aquí también tienes NK Nebenkosten